Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura de Derecho Penal. Antes de comenzar a desarrollar el contenido del presente video, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal y a que compartan el contenido de los diferentes videos que estoy subiendo a través de la plataforma de YouTube y en mis diversas redes sociales como son Facebook e Instagram, así como los invito a seguirme en mis diversas redes sociales. Al final del video aparecerán los enlaces de mis distintas redes sociales para que hagan el favor de seguirme. Expuesto lo anterior, durante el presente video vamos a analizar el tema que lleva por nombre las etapas de desarrollo del delito o el iter criminis, para lo cual, siendo fiel a mi costumbre, siempre suelo partir de un marco referencial o conceptual, recurriendo desde luego al apoyo de los principales autores o expertos en el ámbito de las ciencias penales. Luego entonces, acudiendo a lo que refiere el autor Fernando Castellanos Tena con relación al iter criminis y las fases del delito, el autor de comento hace referencia a que el delito se desplaza a lo largo del tiempo desde que se apunta como idea o tentación en la mente de un sujeto hasta su total culminación o terminación. Es decir, que el delito recorre un sendero o ruta desde su iniciación hasta su total agotamiento. A este proceso, desde luego, se le conoce como el iter criminis o traducido al castellano como el camino del crimen o del delito. En el mismo orden de ideas, el autor Hugo Antonio Díaz Uribe nos comenta que el camino del delito se divide en dos fases. La primera de ellas recibe el nombre de fase interna y la segunda de fase externa. La fase externa es la que se desarrolla en la mente o en la psique de un sujeto, y en ella a su vez se presentan tres etapas que son las siguientes. En primer lugar tenemos a la idea criminosa o la ideación, que es cuando en la mente de un sujeto aparece la tentación de delinquir, idea que puede ser acogida o desairada por el sujeto. Puede acontecer que el agente le dé albergue a la idea y ésta permanezca como fija en la mente del sujeto, y de ahí puede surgir una segunda etapa que recibe el nombre de deliberación, en la cual va a consistir en la meditación sobre la idea criminosa. Es decir, es una ponderación entre los pros y los contras de llevar a cabo la idea criminosa. Puede suceder que la idea resulte rechazada y consecuentemente es anulada en la mente misma del sujeto, pero también puede ocurrir que salga triunfante, y en la deliberación entonces se dice que hay una lucha constante entre la idea criminosa y las fuerzas morales, religiosas y sociales inhibitorias del sujeto. Si la idea de cometer el delito sale airosa, entonces pasamos a la tercera etapa de la fase interna, que recibe el nombre de resolución. A esta etapa corresponde la intención y la voluntad de delinquir. Es decir, el sujeto, después de pensar lo que va a hacer, decide llevar a la práctica su deseo de cometer el delito, pero su voluntad, aunque ya se encuentra firme, aún no ha salido al exterior, pues solamente existe como propósito en la mente del sujeto. Ahora bien, el problema de la incriminación de las ideas
Es una frase que ha hecho célebre Ulpiano, quien refirió que nadie puede ser penado por sus pensamientos, idea que a su vez es retomada por Rossi, el cual hacía referencia en relación a que podrá ser criminal una idea, pero no podrá ser encadenado un sujeto por sus pensamientos. Consecuentemente, la amenaza de un castigo, lo único que lograría hacer es que la manifestación del pensamiento fuera mucho más rara y se disminuiría el número de los imprudentes para acrecentar el de los malhechores. Esto es cubrir, en palabras de Rossi, las chispas para tener el placer de asistir al incendio. En conclusión, podemos establecer entonces que en la fase interna del delito resulta irrelevante el pensamiento del hombre para el derecho penal, y cuando se dice que la ley penal no debe castigar los pensamientos, se quiere significar que estos se sustraen a su dominio consecuentemente todo acto interno, como lo son los pensamientos, deseos, proyectos y determinación, mientras no sean llevados a su ejecución, pues resultan irrelevantes para el derecho penal, es decir, no son punibles. Ahora bien, por cuanto hace a la segunda fase, es decir, la fase externa, esta consiste, según lo que refiere el autor Hugo Díaz Uribe, los actos preparatorios y los actos de ejecución. Por su parte, el autor Fernando Castellanos Tena nos comenta que la fase externa comprende desde el instante en que el delito se hace manifiesto, es decir, lo que se conoce doctrinalmente como la manifestación, y la fase culmina con la consumación. En este contexto se dice entonces que la fase externa abarca lo que es la manifestación, la preparación y la ejecución del delito. La manifestación consiste en que la idea criminosa aflora al exterior, es decir, surge ya en el mundo exterior, pero simplemente como idea o pensamiento exteriorizado. Antes solamente existe en la mente del sujeto. Es importante precisar que la manifestación por regla general no es incriminable. Sin embargo, por excepción existen algunas figuras delictivas cuyo tipo penal se agota con la sola manifestación ideológica. Así, por ejemplo, encontramos que los artículos 282 del Código Penal Federal y 209 del Código Penal para la Ciudad de México sancionan al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, en su honor o en sus derechos, o bien causarle daño en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien se está ligado con algún vínculo. En este caso y en algunos otros, como pudiera ser en el delito de cobranza ilegítima que se encuentra previsto por el artículo 209 bis del Código Penal de la Ciudad de México, la simple manifestación de la idea criminosa consuma o tipifica el delito. Normalmente, el tipo penal en comento se agota cuando con la simple intención de requerir el pago de una deuda, ya sea del propio deudor o de quien funja como referencia o aval, se utilicen medios ilícitos o se efectúen actos de hostigamiento o intimidación. Sin embargo, por regla general, la simple manifestación de la idea criminosa no integra delito.
Ahora bien, por cuanto hace a la segunda etapa de la fase externa, es decir, la preparación, esta implica que después de la manifestación y antes de la ejecución, eh, el sujeto lleva a cabo aquellas actividades que por sí mismas resultan insuficientes para mostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito y para poner en peligro efectivo a un bien jurídico tutelado. Los actos preparatorios entonces se caracterizan por ser de naturaleza inocente en sí mismos y pueden realizarse tanto con fines ilícitos como con fines delictuosos. Se dice que no revelan de manera evidente el propósito, la decisión de delinquir y por ello Cuello Calón refiere que en el acto preparatorio no hay todavía un principio de violación de la norma penal. El delito preparado entonces es un delito en potencia, pero todavía no real y efectivo, pues el pensamiento es casi unánime en el sentido de la no punición de dichos actos. No obstante lo anterior, es importante precisar que por excepción nuestro Código Penal, tanto federal como el Código Punitivo de la Ciudad de México, sancionan algunos actos preparatorios que por sí mismos pudieran agotar un determinado tipo penal, pues así lo establecen expresamente los artículos 12 y 21 del Código Penal Federal y de la Ciudad de México. Mas ello no significa que al erigirlos la ley en delitos permanezcan como actos preparatorios, habida cuenta de que los comportamientos colman los tipos correspondientes, pero intrínsecamente poseen la naturaleza de verdaderos actos preparatorios. Así el artículo 256 del Código Penal Federal, afortunadamente ya derogado, establecía sanciones para los mendigos a quienes se aprendiera con un disfraz, ganzúas o armas o cualquier otro instrumento que diera lugar para sospechar su propósito de cometer un delito. En conclusión, entonces, los actos preparatorios por regla general no son constitutivos de delito, salvo que los actos ejecutados por sí mismos sean constitutivos de un delito. Así podemos poner el ejemplo del sujeto que decide asaltar una sucursal bancaria y para llevar a cabo el delito adquiere un arma a efecto de amagar al personal de la sucursal bancaria, a los cajeros y apoderarse del dinero que se encuentra resguardado en la sucursal bancaria, pero de manera espontánea decide no llevar a cabo el delito. Sin embargo, su conducta realizada en actos preparatorios, como lo fue conseguir el arma, la cual no contaba con una licencia o permiso de portación, es por sí misma constitutiva de delito y en su caso pudiera atribuirse el delito de portación de arma. Ahora bien, finalmente cabe precisar que para Hugo Díaz Aranda, para Hugo Díaz Uribe, los actos preparatorios dentro de lo que es la fase externa, por regla general, tampoco tienen sanción penal. Sin embargo, excepcionalmente llevan una sanción legal y de esta forma existen actos preparatorios penados que en sí son constitutivos de delito, pues por sí mismos constituyen un tipo penal. Por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto previstos por los artículos 253 del Código Penal de la Ciudad de México y 164 del Código Penal Federal, así como segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los relativos a la asociación delictuosa, donde la legislación penal
sanciona el simple propósito de que 3 o más personas se reúnan para delinquir, distinguiéndose en este caso la asociación delictuosa de la delincuencia organizada, en que esta última requiere de la reunión requiere que la reunión para delinquir sea en forma reiterada o permanente, para cometer alguno de los delitos mencionados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahora bien, por cuanto hace a la tercera etapa de la fase externa, es decir, la ejecución, puede ofrecer dos diversos aspectos, lo que se conoce como la tentativa y la consumación. En ese orden de ideas es importante precisar que se le llama consumación a la ejecución que reúne todos los elementos genéricos y específicos del tipo penal, por lo que el sujeto activo logra el resultado típico con su conducta. Ahora bien, la tentativa se actualiza cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ya sea realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado típico, o bien omitiendo los que deberían evitarlo si por cuestiones ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Sin embargo, se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Ahora bien, la tentativa, como ya lo mencionamos con antelación, es punible siempre y cuando se presenten los requisitos previstos en el artículo 12 del Código Penal Federal, así como 20 del Código Penal de la Ciudad de México. Es decir, el sujeto activo deberá exteriorizar parte o la totalidad de los actos ejecutivos que deberán producir el resultado típico, o bien omitir los que podían evitar el resultado, siempre y cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto no se llegó a la consumación, pero se puso en peligro el bien jurídico tutelado. Por último, cabe precisar que en los delitos culposos no se presenta la fase de iter criminis, porque en ellos la voluntad no se dirige a la producción del hecho típico penal, sino solamente a la realización de la conducta inicial. La vida del delito culposo surge entonces cuando el sujeto descuida en su actuación la cautela o precauciones que debe poner en juego para evitar la alteración o la lesión del orden jurídico. En consecuencia, el delito culposo comienza a vivir con la ejecución misma, pero no puede quedar en grado de tentativa por requerir esta de la realización de actos voluntariamente encaminados a la realización del delito. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video. Espero que haya sido de su agrado y, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal, así como a seguirme en mis diversas sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Eduardo Preciado Sánchez, es mi Facebook personal. También pueden encontrarme en mi fan page como Dr. Eduardo Preciado. Síganme también en Instagram, me pueden encontrar como Preciados, y los invito a compartir los contenidos que continuamente estoy subiendo a la plataforma de YouTube, así como compartiendo en mis diversas redes sociales. Y sin más por el momento, me despido de ustedes, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.